Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirse en un tema que, déjenme decirles, los va a mantener al borde de sus asientos. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los dramas legales turcos, esas producciones que te enganchan desde el primer minuto con sus intrincadas tramas, personajes complejos y giros inesperados que te dejan sin aliento. Vamos a explorar qué hace que estos dramas sean tan adictivos, analizaremos algunos ejemplos clave y sobre todo, vamos a descubrir por qué han logrado conquistar audiencias alrededor del mundo. Así que prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de suspenso, intrigas y por supuesto, mucho drama. Y antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido nuevo y emocionante para que disfrutes. Únete a nuestra comunidad. Bien, ahora sí, adentrémonos de lleno en este tema. ¿Qué tienen los dramas legales turcos que los hacen tan especiales? Para empezar, la ambientación. Turquía, con su rica historia, su vibrante cultura y sus impresionantes paisajes, sirve como un telón de fondo perfecto para estas historias. Las calles de Estambul, los imponentes edificios gubernamentales y las lujosas mansiones se convierten en personajes en sí mismos, añadiendo una capa extra de autenticidad y misterio a la trama. Imaginen las escenas de persecuciones a través del Gran Bazar, o los juicios en los tribunales de arquitectura otomana, o incluso las conspiraciones que se urden en las fastuosas villas a orillas del Bósforo. Todo contribuye a crear una atmósfera única e irresistible. Pero la ambientación no lo es todo. Lo que realmente distingue a estos dramas es la complejidad de sus personajes. No se trata de héroes y villanos unidimensionales, sino de personas con virtudes y defectos, con motivaciones ambiguas y pasados tormentosos que los persiguen. Los abogados, los jueces, los fiscales, incluso los criminales, todos tienen historias que contar, y esas historias están llenas de matices y contradicciones que los hacen increíblemente humanos y por lo tanto, increíblemente interesantes. Los guionistas turcos se han esforzado en crear personajes creíbles, con pasiones, miedos y dilemas morales que resuenan con el público. Un abogado puede ser brillante en la sala de audiencias, pero tener una vida personal caótica y llena de secretos. Un fiscal puede ser implacable en la búsqueda de la justicia, pero luchar con sus propios demonios internos. Esta complejidad es lo que hace que estos personajes sean tan atractivos y nos mantiene enganchados a sus historias. Además, los dramas legales turcos suelen abordar temas sociales relevantes y controvertidos. Hablan de corrupción, de injusticia, de desigualdad, de los abusos de poder, del sistema legal que a veces falla a los más vulnerables. Y lo hacen de una manera cruda y realista, sin edulcorantes ni concesiones. Esto, obviamente, genera debates y reflexiones en la audiencia, lo que convierte a estos dramas en algo más que simple entretenimiento. No se limitan a contar historias de crímenes y juicios, también exploran las profundidades de la sociedad turca y los problemas que la aquejan. A menudo estos dramas se convierten en un espejo de la realidad, mostrando las desigualdades económicas, las tensiones sociales y los desafíos que enfrenta el país. Al abordar estos temas de manera directa y sin rodeos, los dramas legales turcos logran conectar con el público a un nivel más profundo y generar un impacto duradero. Piensen, por ejemplo, en el dilema ético al que se enfrentan muchos de los abogados: defender a un culpable sabiendo que están contribuyendo a la impunidad, o rechazar el caso y dejar que la víctima quede desamparada. Estas son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, y que los dramas legales turcos exploran con valentía y profundidad. A menudo los abogados se encuentran en una encrucijada moral, teniendo que elegir entre sus principios y sus responsabilidades profesionales. Esta lucha interna es lo que los hace tan humanos y tan cercanos al público. Los dramas legales turcos no se limitan a mostrar la ley como un conjunto de normas abstractas, la presentan como una herramienta que puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Y es esta ambigüedad moral lo que los hace tan fascinantes. Otro elemento clave que contribuye al éxito de estos dramas es el ritmo narrativo. Las tramas suelen ser complejas y estar llenas de giros inesperados, lo que te mantiene constantemente intrigado y ansioso por saber qué va a pasar a continuación. Los guionistas son maestros en el arte de dosificar la información, revelando pistas poco a poco y creando falsas expectativas que te hacen dudar de todo y de todos.
Cada episodio termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente, y así sucesivamente. La habilidad de los guionistas para mantener la tensión y el suspense a lo largo de la serie es una de las claves de su éxito. Nunca sabes qué esperar, y eso es parte de la diversión. Y no podemos olvidarnos de los romances. Los romances turcos. Son apasionados, intensos, a menudo imposibles, pero siempre irresistibles. Los abogados que se enamoran de sus clientes, los fiscales que se ven atraídos por los criminales, los amores prohibidos que desafían las convenciones sociales. Estos romances añaden una dimensión emocional a la trama que la hace aún más atractiva para el público. El amor, el odio, la pasión, la traición, todos estos elementos se entrelazan en las historias de amor de los dramas legales turcos, creando una experiencia emocionalmente rica y gratificante. Los romances suelen estar llenos de obstáculos y desafíos, lo que los hace aún más emocionantes. Los personajes tienen que luchar contra sus propios sentimientos, contra las presiones sociales y contra las circunstancias adversas para poder estar juntos. Esta lucha es lo que hace que sus historias de amor sean tan inspiradoras y conmovedoras. Ahora hablemos de algunos ejemplos concretos para ilustrar lo que estamos diciendo. Hay un drama que se ha ganado un lugar especial en el corazón de muchos espectadores, y estoy segura de que algunos de ustedes ya saben a cuál me refiero. Estoy hablando de Yarg, o Familia, como se le conoce en algunos países. Esta serie nos presenta la historia de Ilgaz, un fiscal íntegro y recto, y Ceylin, una abogada apasionada y rebelde, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato. La serie explora la tensión entre la ley y la justicia, entre el deber y el deseo. Ilgaz y Ceylin representan dos polos opuestos, pero a medida que trabajan juntos, aprenden a respetarse y a admirarse mutuamente. Su relación se convierte en una metáfora de la lucha entre la tradición y la modernidad, entre el orden y el caos. La química entre los protagonistas es innegable, pero sus personalidades chocan constantemente, generando conflictos y tensiones que te mantienen pegado a la pantalla. Además, la trama está llena de giros inesperados y secretos oscuros que salen a la luz poco a poco, revelando una red de mentiras y traiciones que involucra a varias familias poderosas. Cada personaje tiene algo que ocultar, y a medida que se desentrañan los secretos, la trama se vuelve cada vez más compleja y emocionante. Yarg no es solo un drama legal, es también un thriller psicológico que te mantiene en vilo hasta el final. Yarg es un ejemplo perfecto de cómo los dramas legales turcos combinan el suspense, el romance y la crítica social para crear una experiencia de visualización realmente adictiva. No solo te entretiene, sino que también te hace reflexionar sobre la justicia, la familia y la moralidad. La serie plantea preguntas importantes sobre la naturaleza humana, sobre la responsabilidad individual y sobre el papel de la ley en la sociedad. Al hacerlo, logra conectar con el público a un nivel más profundo y generar un impacto duradero. Otro drama legal que merece ser mencionado es Sadakat Sith, o Infiel, aunque no se centra tanto en el sistema legal, sí que explora las consecuencias legales y emocionales del adulterio y la venganza. Si bien no es un drama legal en el sentido estricto de la palabra, sí que muestra cómo las leyes y los procedimientos judiciales pueden ser utilizados como armas en una batalla personal. La serie muestra cómo el adulterio puede destrozar una familia y desencadenar una espiral de violencia y destrucción. También explora las consecuencias legales del divorcio y la custodia de los hijos, mostrando cómo estos procesos pueden ser utilizados para manipular y controlar a la otra persona. En Sadakat Sith, seguimos la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido la está engañando. A partir de ese momento su vida se convierte en una espiral de venganza y destrucción que la lleva a enfrentarse a su marido, a su amante y a todo su entorno social. La serie explora temas como la traición, la infidelidad, el poder y la independencia femenina, y lo hace de una manera intensa y dramática que te atrapa desde el primer episodio. Asia es una mujer fuerte y decidida que se niega a ser una víctima. Lucha por su dignidad y por su independencia, y en el camino se convierte en un símbolo de empoderamiento femenino. Estos son solo dos ejemplos de la gran variedad de dramas legales turcos que existen. Cada uno tiene su propio estilo y sus propios temas, pero todos comparten una serie de características comunes que los hacen tan atractivos para el público. La ambientación, los personajes complejos, las tramas intrincadas, los romances apasionados y la crítica social son algunos de los elementos que contribuyen al éxito de estos dramas. Pero más allá de estos elementos formales, los dramas legales turcos ofrecen algo más profundo,
una visión de la sociedad turca, sus valores, sus contradicciones y sus desafíos. Pero, ¿por qué han logrado conquistar audiencias alrededor del mundo? Creo que la respuesta está en la universalidad de sus temas. Aunque están ambientados en Turquía y reflejan la cultura turca, los dramas legales turcos hablan de problemas que son comunes a todas las sociedades: la corrupción, la injusticia, la desigualdad, la traición, el amor, la pérdida. Estos son temas que resuenan con personas de todas las culturas y orígenes, y que los hacen sentir identificados con las historias que se cuentan. Además, los personajes son tan humanos y tan complejos que es fácil identificarse con ellos, independientemente de tu origen o de tu cultura. Todos hemos experimentado alguna vez el amor, la pérdida, la traición, la injusticia. Y los dramas legales turcos nos ofrecen una manera de explorar estas emociones de una manera segura y entretenida. Nos permiten ponernos en el lugar de los personajes y reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones. En resumen, los dramas legales turcos son mucho más que simples series de televisión. Son ventanas a otra cultura, son espejos que reflejan nuestras propias vidas, son motores de debate y reflexión, y son, sobre todo, una forma de entretenimiento inteligente y adictiva. Han logrado conquistar audiencias de todo el mundo porque ofrecen algo único, una combinación de suspense, romance, crítica social y personajes complejos que te mantienen enganchado desde el primer episodio. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de los dramas legales turcos y que se hayan sentido inspirados a explorar este fascinante género. Recuerden que estos dramas no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas importantes y a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Si les gustó, por favor denle like y compártanlo con sus amigos. Y si tienen alguna opinión o comentario sobre los dramas legales turcos, déjenlos abajo en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan y cuáles son sus series favoritas. ¿Cuál creen que es el mejor drama legal turco de todos los tiempos? ¿Qué personajes les han parecido más interesantes? Déjenme sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Cada semana traemos contenido nuevo y emocionante para que disfruten. Únanse a nuestra comunidad. Tenemos planeado analizar muchas otras series turcas, así que no se lo pierdan. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y recuerden, el drama nunca termina.